Importantísima, creo yo, Lucila, de lo más importante de la jornada, no hay ninguna duda. La presentamos ya, ustedes la están viendo en pantalla, la titular del ANSES, Fernanda Raberta. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Un gusto saludarte. A ver, vamos de atrás para adelante, si les parece, de lo que ha pasado prácticamente en las últimas horas, que es esta modificación que ahora se está discutiendo en el Congreso. ¿Por qué se da? Recién la explicaba Rosalía muy bien. Digo, ¿en qué circunstancias se toma esa determinación? Y sobre todo, con respecto, o en todo caso, ¿cuáles son los argumentos para llegar a eso, ¿no? Bueno, ayer asistimos a la reunión del bloque de senadores del Frente de Todos junto con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Ahí los senadores nos trasladaron una preocupación en relación a la interpretación de un artículo que luego, más tarde, en una reunión con el presidente de la Nación, tomamos la decisión de retirar ese artículo y además modificar la fórmula para que ya no sea el cómputo semestral, sino trimestral, para que no haya ningún problema ni ninguna mala interpretación de ningún artículo, simplemente que los jubilados y jubiladas durante el año 2021 puedan actualizar sus saberes cada 3 meses. Ahora, Raberta, teniendo en cuenta la discusión que comenzó hoy, estuvo usted exponiendo, te voy a tratar de vos, estuviste exponiendo en comisión. No, aparte tiene un look tan juvenil que tratarla de ustedes... tenemos todos 30 años acá, ¿o no? Todos tenemos 30 años. Digo, teniendo en cuenta lo que le preguntaron, el ida y vuelta que viste hoy, ¿cómo crees que va a continuar el rumbo dentro del Congreso? ¿Que hay ganas de votarla? Yo creo que hay muchas ganas. Primero, que volver a una fórmula de movilidad permite darle tranquilidad y certeza a los jubilados y jubiladas que van a tener sus aumentos de manera automática, que van a estar esos aumentos ponderados en función de 2 variables, que son la variación de cómo aumentan los salarios y la variación de cómo aumenta la recaudación, que esto además trae la tranquilidad de saber que cuando estuvo vigente, como recién contaba la periodista, le hizo muy bien al bolsillo de los jubilados porque ganaron casi 26 puntos desde el año 2008 hasta el 2017 que estuvo vigente la fórmula que pondera estas 2 variables. Así que creo que hay deseo y voluntad de no solo contar con una fórmula que pueda volver a traer la tranquilidad de la actualización automática, sino que además esa fórmula sea una fórmula ya aprobada en la Argentina y que trajo mucha tranquilidad a los jubilados y jubiladas, que son más de 7 millones de personas. Digamos, estamos hablando de un grupo poblacional muy importante de la Argentina que van a ver con suma alegría esta noticia. Por lo tanto, creo que tanto diputados y diputadas como senadores y senadoras van a estar acompañando este proyecto de ley y convirtiéndolo en ley definitivamente. Comparto que sin ninguna duda que haya una ley de movilidad, me parece que es importante. Esto sí trae tranquilidad. Con respecto a las modificaciones que hicieron en las últimas horas, por lo menos en lo que es el proyecto que se está discutiendo ahora, se cambia, o en todo caso se le agrega lo que es la posibilidad de que una parte de esa movilidad se tome en cuenta no solo con el RIPTE, sino también con otro índice. ¿Por qué? Sí, con el salario, porque en la Argentina hay 2 maneras de ver cómo evolucionan los salarios de los trabajadores activos. Una tiene que ver con algo que mide el Ministerio de Trabajo, que son los salarios registrados, el trabajo que está registrado, por lo tanto se calcula a partir de las paritarias, es un número, digamos, público. Hay otro índice que lo evalúa a partir de estadísticas, el INDEC, que tiene que ver con cómo evoluciona el salario del trabajo informal. Entonces, lo que decidimos, que justamente el bloque de senadores lo ha pedido, digamos, y nosotros obviamente hemos accedido porque nos pareció muy bien, es incorporar que sea el mejor de estos 2 indicadores. Vale decir que si uno de los aumentos es mejor el RIPTE, bueno, se evoluciona, se toma ese, y si es mejor el salario, se toma el del salario. Y eso, digamos, eso pondera por el 50% de la fórmula y el otro 50% sigue siendo la recaudación. La recaudación tributaria, exactamente. Ahora, hay críticas con respecto a una recaudación baja en este por ahí último trimestre o los últimos meses del año 2020 y que podría no significar un gran aumento de cara a los principios de 2021. Este último trimestre ya aumentó la recaudación. La recaudación, para que los que nos están mirando sepan, es lo que ingresa a partir de los impuestos a nuestro organismo. Nuestro organismo, de nuestros ingresos totales, el 40% son los impuestos. ¿Viste cuando dicen que dónde van mis impuestos? Bueno, el 40% de nuestros ingresos del organismo son justamente ingresos que tienen que ver con aportes tributarios. Bueno, ese 40% es parte, digamos, de lo que nosotros después con ese dinero pagamos los saberes. Ya creció
la recaudación tributaria en la Argentina, pero además está previsto obviamente que aumente el año que viene, porque todos y todas sabemos que estamos partiendo de un 2020, el año de la pandemia, fue un año muy complicado, así que no hay ninguna duda de que el año que viene va a ser mejor. Y justamente lo que contempla la fórmula es la variación de ese aumento, así que no tenemos ninguna duda que el año que viene esta fórmula va a aplicar y va a aplicar muy bien y mucho mejor de la fórmula que dejamos atrás, que está suspendida durante el 2020, pero que fue la fórmula que aplicó los aumentos en el gobierno de Macri los últimos 2 años, del 17 al 19. ¿Y les preocupa que la inflación, en términos generales, daría la sensación de que este año va a estar en torno a un 35% en el año? Todavía no se sabe, por supuesto, cuál es la cifra del año próximo, pero hay proyecciones que calculan eso como si fuera una especie de piso, ¿no? De ahí para arriba, porque tiene que ver también con la cuarentena, porque se va saliendo un poco de lo que eran las restricciones. ¿Les preocupa que esa inflación se ubique por encima de lo que podría terminar arrojando la fórmula? La fórmula empieza el año que viene a establecer los aumentos trimestrales. Si te referís al 2020, que fueron los aumentos por decreto, la verdad es que justamente la fórmula que está suspendida, que tenía implícita la inflación, que tenía, digamos, en su cálculo muy ponderada la inflación, el 70%, hubiese arrojado en diciembre un aumento de 4.5, mientras que el aumento por decreto fue de 5. Así que esa duda está compensada. Y en relación al año que viene, todos sabemos que dentro de nuestra fórmula también está implícita la inflación, porque obviamente en un modelo económico como el nuestro, los salarios suben por encima de la inflación y obviamente en la recaudación tributaria también está implícita la inflación. Y además decir, porque como que se habla mucho, ¿no?, en relación a la inflación, como si poner el indicador inflación solucionara nuestros problemas. Y la verdad es que cuando estuvo el indicador, los jubilados perdieron casi 26 puntos, pero además, cuando la inflación está y está muy ponderada en un cálculo, es decir, vamos a aumentar en función de cómo aumenta la inflación, lo que haces en todo caso es siempre empardar, o sea, aumentan los precios y vos aumentás a la par del aumento de precios. Lo que nosotros deseamos es justamente que los trabajadores activos y los jubilados le ganen a la inflación, por lo tanto que cobren un poquito más y que cada vez puedan tener un poquito mejor calidad de vida, digamos. Por eso no solo la fórmula es importante, sino también los medicamentos del PAMI. 170 medicamentos expresan a razón de 3.000, 3.200 pesos por ingreso en una mínima, que el jubilado no gasta en medicamentos. Eso va a seguir el año que viene. Eso va a seguir. Bueno, todas las medidas, los bonos, los dos bonos de 5.000 pesos, uno de 3.000, todo eso hace que podamos decir con certeza y transmitir con mucho orgullo que este año, donde además la población de riesgo eran justamente los jubilados y jubiladas de la Argentina, pudimos contar con políticas públicas para protegerlos, para cuidarlos, para estar cerca y para poder contener este año tan complejo. Otra de las modificaciones, a propósito de esto que estás mencionando, es que ese 5% que se va a dar ahora en diciembre no cuenta para el próximo incremento que sería en marzo. Claro, en marzo no se toma en cuenta. El primer aumento va a ser trimestral, por lo tanto ya no se cuenta el aumento de diciembre. Claro, o sea, eso tiene un impacto positivo de vuelta en las jubilaciones. Sí, claro. Bueno, el primer aumento va a ser trimestral. Como estaba antes expresado, el aumento era semestral, por lo tanto tenía incorporado un 5% que ya se había dado porque había un trimestre que estaba superpuesto en los cálculos. Lo que hicimos ahora fue hacer aumentos trimestrales de tal manera que no haya ningún trimestre superpuesto. Ahora, el IFE sabemos que ya no se va a seguir pagando como tal. Sí hemos repasado aquí con Rosalía también lo que son aumentos en AUH y demás asignaciones, incluso en programas de estudio también. Y se habló en su momento de la famosa renta universal. Después esa discusión quedó muda. ¿Se sigue hablando? ¿Sigue en carpeta para el año que viene? Mira, a mí me gusta decir que en la Argentina hay 2 ingresos universales. Uno para los chicos y chicas, que ustedes habrán visto hace un poco más de un mes. El presidente de la Nación firmó un DNU justamente para universalizar lo que es el ingreso universal para los chicos y chicas, porque ustedes saben que había 1 millón de chicos y chicas que no percibían la asignación universal, pero además están los más de 4 millones que reciben una asignación de carácter alimentario, menores de 18 años, que son los hijos de los trabajadores con salario. Ese universo de 8.8 millones de chicos, a los que vamos a incluir 1 millón más, hablan de una asignación de carácter alimentario para todos los chicos de la Argentina.
Hay otro ingreso universal, de alguna manera decirlo así, que justamente también incluye una enorme cantidad de población, que son justamente las jubilaciones y pensiones, porque ustedes saben que en la Argentina existen jubilaciones por moratoria, jubilaciones de la mínima, que incluyen a personas que no habían tenido la posibilidad de aportar o hacían tareas en materia de economía del cuidado, como son las mujeres que habían dedicado su vida a cuidar a sus hijos, a cuidar a su familia. Importantísimo eso, sí. La moratoria, claro. Y esa política alcanzó a que el 94% de los argentinos y argentinas que tengan más de 60, 65 años, varones, mujeres, pudieran también tener un ingreso. Por lo tanto, en la Argentina hay un sistema de seguridad social que garantiza ingresos para las dos franjas vulnerables en términos etarios más importante. Por supuesto, después, con estas políticas que vos comentabas, potenciar trabajo, se amplió esa política, pero además se modificó para que sea una política orientada al trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, más el Progresar, más, y todas estas políticas, todas las políticas que se van generando para justamente incluir a aquellas personas a las que les va a costar más incorporarse al mercado formal de trabajo, también se van a ir sucediendo. Pero partiendo de la base que en la Argentina más de 7 millones de personas tienen jubilaciones y pensiones, el 94%, queremos llegar al 100%, tenemos que ver cómo lo hacemos en el 2021, y que los chicos y las chicas, estos 8.800.000 que queremos que sean casi 10 millones, también tienen su ingreso universal de carácter alimentario.